Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes de celebridades turcas. Aquí estoy de nuevo lista para traerles la última exclusiva, la bomba que ha sacudido las redes sociales y los tabloides. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar un momento que nadie vio venir: Can Yaman explotando y defendiendo a Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien. Nuestro galán turco favorito saltó en defensa de su ex compañera de reparto, y la reacción del reportero, y bueno, digamos que no se lo esperaba para nada. Antes de que nos sumerjamos en el drama jugoso, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, chismes calientes y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Además, suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca gracias a su increíble química en la exitosa serie Erkencikus, pájaro madrugador. Su romance en la pantalla traspasó la pantalla, generando rumores y esperanzas entre los fans de que su amor se convirtiera en realidad. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, la especulación fue intensa y alimentada por sus interacciones públicas y sus miradas cómplices. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Can y Demet tomaron caminos separados, y desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras y vidas personales. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque, como ya sabemos, lamentablemente ese matrimonio llegó a su fin hace poco. Por su parte, Can se ha dedicado a proyectos internacionales y ha mantenido un perfil más bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Hace unos días, Can Yaman fue abordado por un grupo de reporteros a la salida de un evento. Como es habitual, los periodistas le bombardearon con preguntas sobre sus nuevos proyectos, su vida en Italia y, por supuesto, sobre Demet Özdemir. Hasta aquí todo normal. Can respondió amablemente a las preguntas, manteniendo la compostura y la profesionalidad que le caracterizan. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando un reportero, en un intento de generar titulares fáciles, hizo un comentario bastante inapropiado y, para ser sincera, bastante machista sobre Demet y su reciente divorcio. No voy a repetir las palabras exactas que utilizó porque eran realmente desagradables y no quiero darle plataforma a ese tipo de comentarios. Básicamente, el reportero insinuó que el fracaso del matrimonio de Demet se debía a su carácter o a su forma de ser, echándole la culpa a ella de la ruptura. Este tipo de comentarios lamentablemente son demasiado comunes en el mundo del espectáculo, donde la vida personal de las celebridades se convierte en pasto de la opinión pública y se juzga con una dureza que a menudo roza lo inhumano. Fue entonces cuando Can Yaman explotó. Según testigos presenciales, su rostro se ensombreció y su tono de voz se volvió mucho más serio. Dejando a un lado su habitual amabilidad, Can respondió al reportero con una contundencia que nadie esperaba. Le recriminó su falta de respeto y le recordó que no tenía derecho a juzgar la vida personal de Demet, ni a hacer comentarios ofensivos sobre ella. La reacción de Can fue instantánea y visceral, demostrando que las palabras del reportero le habían afectado profundamente. Demet es una mujer fuerte y talentosa, dijo Can, según fuentes cercanas al incidente. No se merece este tipo de comentarios. Deberían centrarse en su trabajo y en sus logros, en lugar de inventar historias y echarle la culpa de algo que no saben. Estas palabras, cargadas de sinceridad y respeto, resonaron en el ambiente y dejaron claro el apoyo incondicional de Can hacia su ex compañera de reparto. El reportero, evidentemente sorprendido por la reacción de Can, intentó disculparse y justificar su comentario, pero ya era demasiado tarde. Can no le dejó hablar y continuó defendiendo a Demet, dejando claro que no iba a tolerar ningún tipo de falta de respeto hacia ella. La actitud del reportero, que al principio parecía confiada y provocadora, se desinfló rápidamente ante la firmeza y la convicción de Can. Dejen de acosar a las mujeres con este tipo de preguntas, dijo Can, visiblemente enfadado. Ocúpense de sus propios asuntos y dejen que la gente viva su vida en paz. Esta declaración contundente y directa puso en evidencia la práctica habitual de los medios de comunicación de invadir la privacidad de las celebridades y de juzgar sus decisiones personales. Después de este apasionado discurso, Can se dio la vuelta y se marchó, dejando al reportero con la palabra en la boca y al resto de los periodistas atónitos.
La escena fue grabada por algunos de los presentes y, como era de esperar, el vídeo se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando una ola de reacciones y comentarios. El impacto del vídeo fue inmediato, y pronto se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales turcas. La mayoría de los usuarios de las redes sociales aplaudieron la actitud de Can Yaman, elogiando su valentía y su defensa de Demet Özdemir. Muchos destacaron que era un gesto noble y desinteresado, teniendo en cuenta que ambos ya no tienen una relación cercana. La gente valoró la honestidad y la integridad de Can al defender a una mujer que había sido injustamente atacada. Otros, sin embargo, criticaron a Can por reaccionar de forma tan airada, argumentando que debería haber ignorado el comentario del reportero y seguir adelante. Estos detractores argumentaban que la reacción de Can solo había servido para dar más visibilidad al comentario del reportero y para alimentar la polémica. Pero más allá de las opiniones divididas, lo cierto es que la reacción de Can Yaman ha generado un debate importante sobre el machismo en los medios de comunicación y sobre la necesidad de respetar la vida privada de las celebridades. También ha puesto de manifiesto la importancia de alzar la voz contra los comentarios ofensivos y de defender a quienes son víctimas de la discriminación y el acoso. Este incidente ha servido para abrir un diálogo necesario sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y sobre la importancia de promover un periodismo más ético y respetuoso. Personalmente creo que la actitud de Can Yaman fue admirable. Demostró que es un hombre con principios y que no está dispuesto a tolerar la falta de respeto hacia las mujeres. Es cierto que podría haber reaccionado de forma más calmada, pero entiendo su enfado y su necesidad de defender a Demet. Al fin y al cabo todos tenemos límites, y es importante defender aquello en lo que creemos. Además, la historia de Can y Demet, a pesar de no haber tenido un final romántico, sigue generando interés y simpatía entre sus fans. La defensa de Can hacia Demet demuestra que, a pesar de la distancia, aún existe un vínculo de respeto y admiración entre ellos. Además, creo que la reacción de Can ha servido para concienciar a la gente sobre el machismo que existe en los medios de comunicación. Muchas veces, los periodistas se sienten con el derecho de hacer comentarios ofensivos y de juzgar la vida privada de las celebridades, sin tener en cuenta el daño que pueden causar. Es hora de que esto cambie y de que se empiece a tratar a las personas con respeto y dignidad. La actitud de Can ha servido como un llamado de atención para que los medios de comunicación reflexionen sobre sus prácticas y adopten un enfoque más responsable y respetuoso. Y en cuanto a Demet Özdemir, espero que se sienta reconfortada por el apoyo de Can Yaman y que siga adelante con su vida y su carrera. Es una mujer talentosa y fuerte y se merece todo el éxito del mundo. Demet ha demostrado ser una mujer resiliente y capaz de superar las adversidades, y estoy segura de que este episodio no la detendrá en su camino hacia el éxito. En resumen, el incidente de Can Yaman defendiendo a Demet Özdemir ha sido un momento revelador que ha puesto de manifiesto el machismo en los medios de comunicación y la importancia de defender a quienes son víctimas de la discriminación. La reacción de Can ha sido aplaudida por muchos, pero también ha generado un debate importante sobre la libertad de expresión y los límites del periodismo. Sea como sea, lo cierto es que este incidente ha dejado una marca y nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa y respetuosa. La valentía de Can al defender a Demet ha inspirado a muchas personas a alzar la voz contra la injusticia y a defender sus principios. Pero la historia no termina aquí. Tras el incidente, varios medios de comunicación se pusieron en contacto con representantes de Can Yaman y Demet Özdemir para obtener una declaración oficial. Sin embargo, ambos artistas optaron por mantener silencio y no hacer comentarios adicionales sobre el asunto. Esta decisión fue interpretada por algunos como una forma de evitar alimentar la polémica, mientras que otros la vieron como una señal de que ambos artistas querían dejar atrás el incidente y seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, el silencio de Can y Demet no impidió que el debate continuara en las redes sociales y en los medios de comunicación. Varios expertos en comunicación y feminismo analizaron el incidente, destacando la importancia de la reacción de Can y la necesidad de combatir el machismo en los medios de comunicación. También se habló sobre la responsabilidad de los periodistas de informar de manera ética y respetuosa, evitando caer en el sensacionalismo y la difamación. El incidente también tuvo un impacto en la imagen pública de Can Yaman. Aunque muchos lo elogiaron por su valentía y su defensa de Demet, otros lo criticaron por su reacción airada y por haber protagonizado un incidente que, según ellos, no era necesario. Sin embargo, la mayoría de los fans de Can lo apoyaron incondicionalmente, destacando su honestidad y su integridad. En cuanto a Demet Özdemir,
el incidente le brindó un inesperado apoyo en un momento difícil de su vida. Muchos fans y seguidores le expresaron su solidaridad y le enviaron mensajes de ánimo, demostrándole que no estaba sola. Demet agradeció el apoyo recibido y prometió seguir trabajando duro para ofrecer lo mejor de sí misma a su público. En definitiva, el incidente de Can Yaman defendiendo a Demet Özdemir ha sido un acontecimiento que ha generado un gran impacto en el mundo del espectáculo turco. Ha puesto de manifiesto la necesidad de combatir el machismo en los medios de comunicación y de promover un periodismo más ético y respetuoso. También ha demostrado la importancia de alzar la voz contra la injusticia y de defender los principios en los que uno cree. La valentía de Can Yaman al defender a Demet Özdemir ha inspirado a muchas personas a ser más honestas, más valientes y más comprometidas con la construcción de una sociedad más justa y respetuosa. Y por supuesto, este tipo de incidentes nos recuerdan que las celebridades son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Su vida personal no es un circo para nuestro entretenimiento, y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de manera ética y sin caer en el sensacionalismo. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del incidente de Can Yaman defendiendo a Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Can hizo bien en reaccionar de esa manera? ¿O creen que debería haber ignorado el comentario del reportero? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos amantes del espectáculo turco. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les traeré más chismes jugosos y noticias impactantes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.